Nos vamos para Ecopetrol porque hubo una fuerte caída en las últimas cifras de las utilidades netas y en los ingresos de Ecopetrol durante 2023. Nos atiende el presidente de la primera empresa del país, don Ricardo Roa. Buenos días. Julio, muy buenos días para usted y para la mesa de trabajo y toda su audiencia. Estos números de Ecopetrol, así como de las grandes petroleras del mundo, van de la mano con lo que está pasando en el mundo. ¿Esto tiene que ver con el tema internacional del petróleo? Sí, Julio, muy bien lo dice usted. Este es un efecto que trae la caída en el precio entre el año 2022 y el 2023. Prácticamente el crudo cae $17 por barril y eso tiene sus efectos importantes. Sumado a esto, también tuvimos una mayor tasa de tributación, efectiva de tributación, que superó en 5.2% la del año 2022. Estamos hablando de una tasa efectiva de tributación del 36.6% y también la inflación del año 2022 que impacta todos los costos de la operación del año 2023, que fue el 13-12%. Todos estos son los elementos que comportan una diferencia que refleja en la caída de la utilidad entre el 2022 y el 2023 en prácticamente 14 billones de pesos. Presidente, por el lado de la producción estuvo el lado muy positivo de este informe de resultados financieros. En efecto, se lograron 734.000 barriles. Pero para 2023, ¿se podría decir que esa meta de producción va a bajar para 2024, perdón? Sí, recuerden que en el año 2022 fue de 709.000 barriles, ahora estamos hablando prácticamente de 737.000 barriles que obtuvimos en el año 2023, un incremento en la producción significativo, cerca del 4%, que obviamente demandó una también mayor movilidad de esos crudos y de los refinados por nuestras tuberías, y ahí es donde estamos hablando que los logros son extraordinarios. Hemos tenido unas cargas en refinería también históricas, 20.000 barriles día, que es histórico, esto nunca se ha alcanzado, y con todo eso es que estamos hablando de unos excelentes resultados desde lo operativo, y con el incremento de la producción se mejora obviamente esa caída, esa disminución tanto en la utilidad como en el EBITDA. Y entonces ahora pues para el año entrante lo que estamos pensando también es mantener al menos en esos niveles de 725 a 730.000 barriles día, para lo cual hemos apropiado unos recursos importantes, un plan de inversión bastante importante. Presidente, hay un tema que le preocupa a los técnicos y es el índice de reposición de reservas que, según las cifras reveladas por Ecopetrol, fue del 48%, lo que quiere decir que no se reemplazaron esas reservas. En años anteriores, ese índice había llegado alrededor del 100%. Señor presidente de Ecopetrol, ¿estamos hoy con menos reservas de las que teníamos antes? Sí, al cierre del año 2022 teníamos 2.011 millones de barriles equivalentes de crudo y al cierre del 23 terminamos con 1.883 millones de barriles equivalentes de crudo. Eso representa una reducción del 6% cerca en las reservas, un agotamiento de las reservas del 6%. Pero trabajamos también mucho en la incorporación de nuevas. Fueron 119 millones de barriles equivalentes que incorporamos. Obviamente la mayor producción nos hace una reducción en un agotamiento de las reservas que traíamos al 2022, y esa incorporación se centra más que todo en el meta, en los campos de Acacías, Castilla, Chichimene, en el recobro mejorado. Ahí estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para mejorar ese factor y hacer una mayor recuperación de los crudos y el gas en estos campos de producción. También hicimos una suma importante de recursos de los contingentes, de los prospectivos a contingentes y los contingentes a reservas P3. Aquí es importante tener presente que esto se hace dentro de una planeación regulatoria de 5 años. Por eso también el año anterior tuvimos que desincorporar casi 53 millones de barriles de proyectos que con las condiciones de precio del año pasado y con los aspectos técnicos que incorporaron la decisión de bajar estos proyectos afectaron ese indicador de reposición de reservas, y obviamente lo que ha venido mejorando en los años anteriores, ese indicador es justamente la adquisición, por ejemplo, en el año 21 del Permian. Esa compra representó para Ecopetrol pues estas reservas importantes.
importantes que se tuvieron en años anteriores. Presidente Roa, ¿la caída en las ganancias durante 2023 tendrá algún impacto en los dividendos que se entregan a los accionistas? Sí, lógicamente, entiendo que el año pasado se alcanzaron a asignar dividendos casi por 500 pesos, por 599, y obviamente ahora vamos a tener una propuesta que hace trámite el correspondiente ante la Junta Directiva para su aprobación, y con la presentación una propuesta de distribución de dividendos que hará trámite de aprobación en la Asamblea de Accionistas a realizarse el próximo 22 de marzo. Presidente, esto quiere decir pues que el Estado, obviamente como principal accionista de Ecopetrol, va a recibir menos recursos. ¿Cuánto menos va a dejar de recibir las arcas del Estado colombiano? Por el contrario, hemos tenido las transferencias más altas de toda la historia a la nación. En el año 2023, 58.3 billones. Recuerden que el año pasado en el año anterior fueron de 42.4 billones. Esas transferencias representan, obviamente, por el mayor impacto de la reforma tributaria, impuestos por 26.7 billones, impuestos entre los recaudados y los propios por 36.7 billones, más la utilidad que se asignó de los dividendos del año anterior, 21.6 billones, de modo que la nación ha tenido con esto las transferencias más altas de toda la historia. Señor presidente de Ecopetrol, ¿se ha planteado en el marco de ese proceso de restablecimiento de relaciones con Venezuela la posibilidad de comprarle combustibles, particularmente gas, al país vecino? Sin embargo, luego de esa conejeada que el gobierno de Nicolás Maduro le hizo a los acuerdos con los Estados Unidos, pues quedó otra vez en veremos el levantamiento de las sanciones a ese país y particularmente a las explotaciones de hidrocarburos. ¿Ha pasado algo en lo que se había dialogado entre Colombia y Venezuela para esa eventual compra de hidrocarburos? ¿Ecopetrol va a seguir adelante con ese plan? Julio, muchas gracias por esa pregunta que es bien importante. Nosotros hemos detectado en el balance de gas entre la oferta y la demanda un déficit que a partir del año, de los primeros días del año entrante, estimado unos 169 millones de pies cúbicos día. Esto es casi el 17% de la demanda nacional. Y hoy, pues, que sepamos todos que estamos importando gas en unos volúmenes importantes, entre 200 y 300 millones de pies cúbicos día por el activo, la plataforma flotante de regasificación en el Caribe. Por ahí están entrando unos volúmenes importantes de gas a un precio bastante considerable. Estamos hablando de 17 a 19 dólares el millón de BTU. Nosotros tenemos que, en la responsabilidad que nos asiste con garantizarle al país el suministro, evaluar alternativas dentro de la que sigue estando presente esa relación comercial que se abrió entre Colombia y Venezuela, PDVSA realmente y Ecopetrol en el año 2007, contrato que está vigente hasta el año 2027, por el cual puede haber unas transferencias importantes de gas. Nos han hecho ellos el anuncio de estar pudiendo entregar gas hacia finales de este año al país en unas cantidades que están estimándose. Esto comporta pues también habilitar mecánicamente este gasoducto que se llama el Antonio Ricaurte, por el cual pueden pasar hasta 260 millones de pies cúbicos día de gas. Y es una de las alternativas que seguimos explorando. Obviamente, estando de por medio estas restricciones, pues no vamos a poder hacer esa transferencia, pero en el momento de que se compruebe que efectivamente podemos hacerla, nosotros o Ecopetrol desde el año finales del año 2022 requirió a la OPAC el levantamiento de la restricción y pues aún estamos atentos a el pronunciamiento que haga la OPAC al respecto. Pero mientras tanto hemos seguido avanzando en conversaciones con PDVSA a efectos de resolver el tema operativo técnico de la posibilidad de traer gas desde Venezuela por el gasoducto existente.